Hola a todos, vamos a hablar de semiología de rodilla. Ustedes me han escuchado hablar en múltiples videos, en publicaciones, de la importancia de una rodilla bien revisada para definir qué lesiones hay, pronóstico, tratamiento. Pues les tengo un video sobre las principales estructuras que como ortopedistas revisamos en el consultorio, espero que les pueda servir. Mi nombre es Carolina Carvajal, yo soy médica ortopedista, especialista en cirugía de rodilla, trabajo actualmente en la ciudad de Medellín. Como todos sabemos, semiología es la unión de signos y síntomas para llegar a un diagnóstico y de esa manera ofrecer un tratamiento adecuado a nuestros pacientes. Los síntomas, lo que nos cuenta el paciente, su historia clínica, nos puede dar el 70% de la información de lo que está teniendo. Y ahí es cuando toma importancia la escucha activa en la consulta médica. Los signos clínicos, el examen físico, nos pueden aportar alrededor del 20% del diagnóstico y las imágenes y estudios complementarios el 10%. ¿Qué ventajas tiene la semiología? Que es barata, que la podemos realizar en cualquier parte, en cualquier lugar y que podemos entrenarnos en realizarla correctamente. Entonces va a depender exclusivamente de nosotros como profesionales de la salud y para eso este tipo de espacios. Hablaremos inicialmente de la historia clínica, de la importancia de los síntomas y su relación con algunas alteraciones específicas. Luego hablaremos de examen físico, inspección, palpación, maniobras específicas, los signos más usados y reproducibles, los que tienen una buena sensibilidad y especificidad, teniendo en cuenta que hay múltiples exámenes en la literatura y pueden ser a veces confusos. A la par que hacemos esto, compartiré casos clínicos, demostraciones, videos, fotos de cómo podemos realizarlo de una manera práctica para que haga parte cotidiana de nuestra práctica médica. Y al final tenemos un espacio para conclusiones y estaré muy atenta a las preguntas que tengan. Respecto a la historia clínica, importantísimo los antecedentes. Como estamos viendo en la imagen, un paciente puede, sin hablarnos, mostrarnos que ha tenido lesiones grandes, que probablemente ha tenido cirugías, que tiene múltiples antecedentes que pueden influir en su estado actual. Preguntaremos por el momento de inicio de los síntomas, si hubo traumas, si hubo lesiones previas, si requirió cirugía o qué enfermedades ha tenido, así como por enfermedades, muy importante la artritis reumatoidea, el antecedente ya claro de artrosis, entre otras. Los síntomas actuales, el más común es el dolor, preguntaremos por inestabilidad, bloqueo, edema, rigidez, si presenta chasquidos, sonidos, crepitación, derrame articular, deformidades que hayan sido fijas o progresivas, la aparición de masas, y ya vamos a hablar específicamente de cada uno. Y en cuanto a la actividad física, consultan muy frecuentemente deportistas por lesiones de rodilla y en ocasiones tienen alguna causa o perpetuación de los síntomas por sus actividades laborales. Respecto a dolor, es el síntoma más común, importante, localización, dónde se ubica, qué tan intenso es, si fluctúa en intensidad, hace cuánto inició, si fue secundario a un trauma, un golpe, una caída, o si su inicio fue insidioso, sin trauma, actividades que lo empeoran, qué hace que aumente el dolor, frecuentemente subir y bajar escalas, actividades de alto impacto y con qué actividades mejora. En la imagen podemos ver lo que se ha llamado popularmente la prueba del índice. Debemos preguntarle al paciente que nos señale con un dedo el sitio de más dolor. Usualmente eso nos da información valiosísima de las estructuras o estructura que está comprometida y por el contrario, si es un dolor más difuso, sordo, que el paciente no logra localizar, nos está hablando que puede tener un origen inflamatorio, un origen sistémico, ser multicausal o una unión de varias lesiones. Hay mucha confusión en la diferencia entre inestabilidad, bloqueo, resalto. En términos generales, inestabilidad es cuando la rodilla se va, cuando está floja, como que no tiene freno. Los pacientes dicen que la sienten como suelta y en ocasiones puede llevar a caídas. En los videos estamos viendo una lesión típica que causa inestabilidad, una rotura de ligamento cruzado anterior, caracterizada por cajón anterior, Lachman, pivot shift positivos. Las lesiones que más comúnmente pueden presentar inestabilidad son la ruptura de ligamentos, el cruzado anterior es el más común, pero puede ser cualquiera de los otros ligamentos de la rodilla o una lesión multiligamentaria. Una rótula que se esté luxando o debilidad muscular. A veces hay una atrofia marcada del cuádriceps que puede describirle al paciente como inestabilidad. El bloqueo, por el contrario, es una detención súbita del movimiento. La rodilla se atranca, se queda pegada y hay una limitación para la extensión o la flexión de la misma. En el video podemos ver un niño
de 6 años que logra extensión completa, pero la flexión es solo hasta 20, máximo 30 grados y ahí se siente un tope firme. Él lo describe como tal y eso puede ser confirmado en el examen físico, es una rodilla que está bloqueada. En este caso es una lesión condral, un desprendimiento de un fragmento condral hace 4 años y en todo este tiempo el paciente no ha movido, ahora tiene una artrofibrosis. Otras causas que pueden dar ese bloqueo: un menisco roto, cuerpos libres intraarticulares, una sinovitis muy marcada, un asa de Balde, una fractura de espina, que impiden en este caso la extensión completa. A veces por un derrame articular muy grande también se presenta lo que describen como bloqueo y es una limitación para la movilidad. Y un resalto muchas veces se relaciona con el bloqueo, pero es como que la rodilla brinca, como que se traba y se descrava, o los pacientes pueden escuchar o ver algún movimiento. Como en este video que les comparto, también es un paciente muy joven que tiene una lesión meniscal, un menisco discoideo roto, y se puede ver cómo ese resalto cuando logra una flexión importante. Causas de resalto: un menisco roto, fragmentos migrados meniscales, cuerpos libres que se estén moviendo, pacientes con artrosis, una rótula, por ejemplo, con subluxación, que se sale y vuelve y regresa a su posición con la flexoextensión. Ya comentamos un poco de la importancia de indagar sobre traumatismos previos. Cuando hay ese antecedente de trauma, indagaremos también en qué ha pasado desde ese día hasta hoy, si los síntomas han aumentado, han disminuido y cómo se manifiestan. Muy importante el mecanismo de trauma. Si tenemos información del mecanismo de trauma, esto nos va a hablar de las posibles estructuras que están lesionadas. Por ejemplo, en un trauma en valgo donde la fuerza se aplica de externo hacia medial sobre la rodilla con el pie fijo, podemos tener lesión de colateral medial, de menisco lateral, podemos tener fracturas del platillo tibial lateral según la gravedad del trauma. Por el contrario, un trauma en varo, donde es en el sentido opuesto, más raro porque la cara interna de la rodilla está más protegida, tendríamos una lesión del colateral lateral o podemos tener una fractura de las estructuras mediales por compresión. Cuando tenemos traumas por rotación con el pie fijo, muy frecuente en el fútbol, usualmente los que más sufren son los meniscos medial y lateral. Puede haber lesión del ligamento cruzado anterior, de colateral medial. En caso de un trauma directo anterior, puede presentarse una fractura de rótula y si además hay hiperextensión, podemos lesionar la cápsula posterior, el ligamento cruzado posterior. También el cruzado posterior, y es el mecanismo típico en accidentes de tránsito, el dashboard, donde se hace un efecto de traslación posterior de la tibia con el tablero del vehículo que típicamente rompe el ligamento cruzado posterior. Pasemos ahora al examen físico. La inspección, muy importante. Es ideal mirar al paciente de pie, de frente y de lado. Ahí podemos ver problemas de simetría, de alineación, si encontramos una alineación fisiológica o si por el contrario es valgo o varo. Un paciente que tenga hiperextensión. Y claramente hay que verlos caminando para definir si hay cojeras, si hay inestabilidades o alguna simetría de otra articulación. ¿Qué se lesiona en un paciente que tiene un genu valgo? Hay artrosis o lesiones condrales y meniscales laterales y puede haber un elongamiento del colateral medial. Diferente al varo. El varo genera una compresión medial, por tanto, el cartílago y el menisco interno se desgastan más fácilmente o se rompe el menisco y hay una elongación del colateral lateral. Es muy variable su severidad. En esta foto, como estamos viendo, pues es un paciente con un varo muy severo y las radiografías nos confirman una artrosis severa de predominio medial que tiende a ser progresiva. Podemos mirar de pie o acostado, masas, tumefacciones, verificamos el estado de la piel, acá estamos viendo un quiste medial. Y es importante confirmar el trofismo muscular, sobre todo el cuádriceps, que es el músculo más grande del cuerpo y que se ve afectado en muchas de las lesiones intraarticulares de rodilla, como ligamentos y meniscos. Lo recomendable es medir a una distancia establecida de la rótula hacia proximal y hacerlo comparativo. En decúbito supino tenemos mucha información si sospechamos una lesión de mecanismo extensor. Como estamos viendo en la foto, hay una lesión del cuádriceps. Miren el signo del hundimiento que se ve, la rótula está baja respecto a la contralateral y aquí está como serían las imágenes diagnósticas. En la radiografía una rótula baja, en la resonancia también con una clara disrupción del tendón del cuádriceps. Palpación, importante palpar los sitios dolorosos.
Con palpación se diagnostican la mayoría de las tendinitis. Es frecuente la inflamación de la pata de ganso, del tendón rotuliano, de la bandeleta iliotibial. Palpando también buscamos o confirmamos derrame articular, que cuando es severo pues es visible, pero cuando es leve no siempre es positivo el signo del témpano, el signo de la tecla. Hay un truquito y es como estamos viendo en el video, tratar de escurrir la cápsula articular en su parte superior y tratar de con la otra mano tocar los cóndilos femorales por detrás de la rótula. Usualmente para derrames articulares leves este puede ser más sensible. Además de las inserciones tendinosas, uno palpa interlíneas articulares que cuando son dolorosos se relaciona con lesiones meniscales o artrosis de dicho compartimento. Tocamos la rótula y la movilizamos. Una hipermovilidad rotuliana predispone a subluxación o luxación de la rótula. En el examen físico la movilidad muy importante, ojalá cuantificarla. Cuando la rodilla está en extensión completa son 0 grados de flexión y la flexión más profunda en general son 130, 135 grados, que pudiera cuantificarse con un goniómetro como estamos viendo en la imagen. Con la flexoextensión de la rodilla se puede ver el tracking, el centramiento rotuliano, que como vemos en este video está francamente alterado. A pesar de que esta paciente tiene una muy buena flexoextensión, digamos no presenta bloqueos, todo el tiempo la rótula está salida de su posición anatómica durante la flexoextensión. Es una rótula lateralizada. Miremos este otro caso, también es una mujer que si tiene una buena flexoextensión, tiene un resalto grotesco por una inestabilidad de la rótula, la cual se luxa y se hacia lateral. Respecto a las contracturas o retracciones, que son muy comunes y son una causa de dolor y limitación funcional, evaluamos muy importante los isquiotibiales. La manera de hacerlas como vemos en el video, en decúbito supino, pedimos al paciente flexionar a 90 grados la cadera y la rodilla y a partir de esta posición buscamos extensión completa de la rodilla. Por el contrario, si buscamos retracción del cuádriceps, sobre todo el recto anterior, el paciente se posiciona en decúbito prono con las piernas estiradas y se le pide una flexión de la rodilla. La maniobra es positiva cuando la cadera se separa de la mesa. Este otro caso clínico es una paciente con lesión de mecanismo extensor, pero en este caso la lesión no es en el cuádriceps, la rótula no está baja, sino en el tendón rotuliano. Podemos evidenciar una rótula alta. La paciente ya había tenido un procedimiento de tendón rotuliano fallido y vemos cómo no logra la movilidad completa por la ausencia de la integridad de ese mecanismo extensor. En pacientes que tienen movilidad activa, hacemos pruebas de fuerza para cuantificar y determinar según la tabla que estamos viendo en la presentación. Hablemos ahora de las maniobras específicas que más utilizamos, que tienen más reproducibilidad, buena sensibilidad y especificidad. Empecemos con maniobras para inestabilidad de la rodilla. Entonces el Lachman se realiza con el paciente en decúbito supino, una flexión entre 20 y 30 grados y lo que tratamos es de trasladar hacia anterior la tibia, provocando un desplazamiento anterior de la misma si hay lesión de ligamento cruzado anterior. El cajón anterior y el cajón posterior se realizan con la rodilla a 90 grados. Es muy importante relajar los isquiotibiales, entonces yo recomiendo con las mismas manos que tenemos tomada la rodilla por la parte posterior, tocar los isquiotibiales que estén bien relajados y pedirle al paciente que los relaje. Hay que poner un tope, la maniobra inicialmente está descrita sentándose en el pie del paciente, a veces es muy incómodo sentarse, entonces puede ponerse el codo del examinador y lo que buscamos es hacer una traslación anterior y posterior para definir si la tibia se desplaza adelante más de lo normal, se cuantifica en grados. Entonces, de 0 a 5 milímetros es un grado 1, 5 a 10 grado 2 y más de 10 grado 3 para cajón anterior. Igualmente hacemos con el cajón posterior. Mucho cuidado porque en ocasiones cuando el paciente asume la posición, la tibia se va hacia atrás cuando hay lesión del ligamento cruzado posterior y lo que hacemos al trasladarla hacia adelante es reducirla. Que esto no nos confunda porque esto sería un cajón posterior positivo y no anterior. ¿Cómo podemos diferenciar fácilmente si es una lesión del ligamento cruzado anterior o posterior? Con el signo de la comba o de la batea. Le pedimos al paciente con flexión de cadera 90 grados, flexión de rodilla 90 grados y miramos si la tibia que estamos evaluando se va hacia posterior.
Si eso es así, es un signo de la comba o de la batea positivo y nos habla de lesión del ligamento cruzado posterior. Acá tenemos las imágenes de un paciente normal y de uno que tiene una lesión posterior de la rodilla. El cajón anterior también se puede realizar con rotaciones de la tibia hacia externo o hacia interno, buscando lesiones de esquina, posteromedial o posterolateral. Entonces, si la tibia se rota hacia externo, ponemos en tensión las estructuras mediales de la rodilla. Si ese cajón anterior es positivo, podemos sospechar una lesión de esquina posteromedial, contrario cuando hacemos la rotación interna de la pierna. El pivot shift es la maniobra más específica para lesión de ligamento cruzado anterior. No es muy fácil de sacar en el consultorio porque a veces los pacientes generan aprensión, puede ser un poco molesto. Lo que yo hago es dejarlo para el final de la evaluación. Se le pide al paciente que relaje, hago rotación interna, valgo y de extensión a flexión y de flexión a extensión buscamos un resalto que también se gradúa en leve, moderado o severo como estamos viendo en la presentación. El pivot shift tiene al menos 20 maneras de realizarse en la literatura. Es encontrar a la que usted mejor se adapte y hacerla rutinariamente en todos los pacientes. Y acá les comparto un video con un paciente bajo anestesia donde se puede mirar integridad o lesión del ligamento cruzado anterior haciendo compresión directa sobre el muslo. Debe haber una extensión completa de la extremidad. En caso de que no, cuando hay lesión, no se logra una extensión, lo hacemos comparativo y eso nos confirma la lesión. Los bostezos, muy importantes para mirar inestabilidad en varo o valgo. Se deben realizar a 0 y a 30 grados de flexión, como estamos viendo en el video. Es positivo si hay una apertura, ya sea del lado medial o lateral, según el que estemos evaluando. Y es más fácil realizarlo en el borde de la camilla. Entonces les presento la manera más sencilla de hacerlo. En flexión a 30 grados puede haber un bostezo positivo de bajo grado. Se hace comparativamente, con eso se determina la normalidad para cada paciente. Y el dial test, muy importante para evaluar esquina posterolateral de la rodilla. Las estructuras de la esquina posterolateral, como estamos viendo en la imagen, lo que buscamos es con flexión de rodilla a 90 grados y a 30 grados, hacer una rotación externa, la hace el examinador, de ambas extremidades. La prueba se considera positiva si hay una asimetría de más de 10 grados en la rotación y nos da idea de si también estamos asociados a una lesión del ligamento cruzado posterior. En este video estamos viendo un signo de bostezo positivo medial y un bostezo positivo lateral. Algunas maniobras específicas para evaluar meniscos. Con el paciente en decúbito supino hacemos una flexión profunda de las rodillas. Lo que más se lesiona los meniscos son los cuernos posteriores, tanto del medial como del lateral, y esa flexión profunda al comprimir los meniscos va a generar dolores positivas y duele. McMurray busca igualmente pinzar esas lesiones meniscales posteriores y se realiza una rotación externa e interna según el menisco a evaluar. El talón nos muestra el menisco que se está evaluando y se hace una flexoextensión más o menos entre los 0 y los 60 grados. Es positivo si hay dolor. Apley se realiza en decúbito prono con una flexión de rodillas de 90 grados. Giramos el pie buscando la rotación externa de la tibia para reproducir ese dolor y realizamos una compresión axial, tanto sobre el menisco medial como el lateral. El TESALI es una maniobra que cada vez coge más popularidad, la debe realizar el paciente activamente, como estamos viendo en el video. También es muy útil para lesiones meniscales en pacientes que la pueden realizar. Maniobras específicas para la rótula, muy común Clark. Lo que buscamos es generar un tope sobre la cara superior de la rótula y pedirle al paciente que contraiga activamente el cuádriceps. Al realizar esta contracción, lo que hace la rótula es chocar un poco contra el fémur y genera dolor. Es una maniobra que tiene la desventaja de ser muy sensible, aún en pacientes sin lesiones patelofemorales puede ser molesta. El dolor nos indica que es positiva y se puede hacer comparativamente. Test de aprensión nos habla de lesiones, por ejemplo, del ligamento patelofemoral medial, displasias trocleares,
algunas lesiones que predispongan a subluxación o luxación de rótula, y es cuando intentamos movilizar la rótula hacia medial y lateral y el paciente contrae activamente o nos pide que paremos el movimiento porque siente que la rótula se va a salir. El signo de la J nos habla de mal centramiento rotuliano. Se le pide al paciente hacer una flexión y extensión de la rodilla y vemos cómo se forma una J invertida, y es el trayecto que realiza una rótula que no tiene adecuada estabilidad. Para concluir, la semiología en rodilla es muy importante. Una rodilla bien revisada nos va contando qué tiene. Orienta el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento y si necesitamos pedir ayudas diagnósticas. Es muy importante conocer la anatomía de las estructuras que estamos evaluando y establecer una secuencia ordenada y repetitiva en nuestro examen físico para no dejar cosas importantes por alto. Muchas gracias por su atención. Si tienen comentarios, si tienen preguntas, las pueden dejar aquí abajo, que voy a estar muy pendiente en responderles.